Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Isabel Corona y el día de hoy les voy a dar el resumen de la clase en vivo a la que yo no pude asistir lamentablemente, pero ya vimos todo el video y hoy vamos a hablar del resumen, ¿ok? Sabemos que estamos en la clase de Pentateuco 2. Sabemos que la última clase que fue Pentateuco 1 la terminamos con el pueblo de Israel en Egipto. Ya vimos Génesis, ahora vamos a ver Éxodo y vamos a ver un poco de Levítico y Deuteronomios. Entonces vamos a ver que el pueblo se quedó dentro de Egipto y qué pasó con ellos. A manera de resumen, el doctor Pagan nos compartió que el Génesis es todo lo que existe, lo que creó Dios por su palabra, y en la primera mitad. En la segunda mitad de Génesis podemos ver sobre la vocación y el llamado que Dios le dio a Abraham y a Sara y dónde se hizo la promesa de la cual vamos a estar hablando en la segunda mitad, que es Pentateuco 2, ¿ok? Muy bien, ahora para Éxodo nos compartió el doctor Pagan que es donde Dios se muestra a su pueblo y a nosotros como un Dios libertador que hace milagros y prodigios porque está vivo. Aquí en Éxodo se nos establecen los 10 mandamientos y empieza el peregrinaje por el desierto. Específicamente es cuando el pueblo es liberado, sacado de Egipto y cruza el Mar Muerto. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿ok? También se nos mencionaba que el Levítico como tal, y nos lo decía también el pastor Rodríguez más adelante, no es como tal un libro, o sea, sí lo es, pero más bien se veía como un manual de instrucciones para el pueblo poder seguir. Incluso aquí se muestran las leyes que debían guiar al pueblo de Dios, pero más que nada se nos pide o se le pide al pueblo de Israel que debían ser santos porque Dios era santo. Entonces teníamos que ser santos porque Él era santo. Entonces es de lo que se trata fundamentalmente el Levítico. Y Deuteronomio, por último, es la ley o la segunda ley, ya que es un resumen de la revelación de Dios a su pueblo. ¿Esto por qué? Porque ya empieza a haber una nueva generación, entonces es necesario que Dios se vuelva a revelar a esta nueva generación y establezca cuáles son sus mandamientos, cuáles son sus leyes y qué es lo que tienen que seguir. También Deuteronomio termina con la muerte de Moisés. Entonces Moisés se le permite ver la tierra prometida de lejos y después muere y entrega su liderazgo a Josué. El Pentateuco como tal nos dice que Jesús no vino a cancelar la ley, sino a cumplirla. Incluso lo dice más adelante. O sea, Jesús no vino a decir esto ya no es válido, sino a intervenir y a cumplir él mismo la ley. O sea, básicamente Dios interviene, empieza a intervenir para liberar a su pueblo y eventualmente cumplir cada una de las palabras que se dieron. Lo que vamos a ver en esta clase es desde Éxodo hasta Deuteronomio. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Y lo decía nuestro profesor, el pastor en clase, el cumplimiento de una promesa. ¿De qué promesa? La promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios quería que Israel fuera una nación grande, para empezar, que fuera una nación grande y que fuera una nación diferente, para poderla poner de ejemplo y para poderla usar como lo ha hecho y como lo va a seguir haciendo. El Pentateuco 1, como ya mencionamos, terminaba con el pueblo de Israel en Egipto, y algo muy importante de esto es que llega en Egipto únicamente un grupo más pequeño, porque es importante saber y notar que el grupo que llega no era una nación, era una familia de aproximadamente 70 personas. El pueblo de Israel estuvo ahí aproximadamente 430 años. De esos no todos fueron esclavos, y muchas veces creemos que los 430 años fueron esclavos y eran muchos, y esto no es así. Era una familia, no era una nación, era una familia que llegó. Se le permitió, gracias a que José era el segundo del faraón y ayudó a prevenir la crisis de hambruna en Egipto, al pueblo de Israel se le permitió quedarse ahí y no era un esclavo. Como unos 200 años ellos coexistieron en su territorio, ¿ok? En los siguientes 230 años más o menos empezaron a crecer tanto, fueron tan numerosos que ya Egipto dijo, ¿sabes qué? Vamos a empezar a subyugarlos, vamos a empezar a que hagan trabajos forzados, que ahora sí que los esclavizaron. Y empezaron a crecer y crecer y crecer. Ahora, es importante decir que no era una nación, porque para que una nación pueda llegar a ser una nación necesita de 4 cosas. Necesita de territorio, cultura, gobierno y de un idioma. Ahora, ¿Dios los quería hacer una nación? Sí, los quería hacer una nación grande y los quería hacer una nación diferente para poder cumplir la promesa que Él le había hecho a Abraham. Pero era súper importante que Dios los pudiera procesar y que Dios les fuera mostrando el camino para que ellos se convirtieran en una nación.
estaba pasando en Éxodo, que es donde vemos que inicia nuestro estudio. Ahí, como ya mencionamos, ya había una promesa, ya había un testimonio. ¿Cuál era ese testimonio? Es súper importante. Estos eran los huesos de José, que él sabía, él conocía la promesa, entonces él dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a ser enterrado aquí porque yo voy a ser enterrado en el territorio, en la nación, en la tierra prometida que Dios nos dijo que nos iba a dar. Entonces, esos huesos eran un testimonio para el pueblo de Israel. Incluso cuando salieron de Egipto, cuando logran por fin salir, ellos llevaban los huesos de José. ¿Para qué? Como testimonio de que habían logrado cumplir la palabra que Dios les había dado. Dios sí les dijo, ¿sabes qué? Sí, los van a esclavizar, pero más adelante yo los voy a liberar y los voy a llevar a la tierra donde fluye leche y miel. Ahora, yo también me preguntaba esto, o sea, ¿cómo fue que si José era el segundo al mando del faraón, cómo fue que de repente empezaron a esclavizar a los israelitas? O sea, ¿cómo fue que se olvidaron que gracias a un israelita no murieron de hambre, lograron reservar suficiente comida, etcétera, etcétera? Yo no entendía esta parte y la verdad es que es importante entender que Egipto se dividía en dos partes. O sea, el territorio de Egipto en este punto ya era muy grande, ¿ok? Que era Egipto alto y Egipto bajo. O sea, más o menos estamos situándonos en 3000 años antes de Cristo. Y lo importante de esto es que cómo se levanta un faraón que no lo conocía. Lo que pasa es que Egipto se regía siempre por la ley del más fuerte. La familia más fuerte, la dinastía más fuerte, porque había, me parece que mencionamos que eran más de 30 dinastías que gobernaron durante este tiempo que Egipto tuvo todo este territorio. Entonces imagínate que era una dinastía que a lo mejor no era exactamente donde pasó todo esto, era de más lejos, y no tenían el conocimiento de lo que había hecho José por el pueblo de Egipto. Entonces, este faraón que se levanta, que no lo conocía, que no sabía lo que había pasado, dice, ¿sabes qué? Un momento, este pueblo ya es muy grande, ya no son 70, ya eran casi 2 millones de personas. Entonces, como ya eran casi 2 millones de personas, él dice, ¿sabes qué? Una manera fácil de deshacerme, entre comillas, de un pueblo, de extinguir un pueblo, él dijo, vamos a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces, cuando esas niñas crezcan y vayan a querer seguir con su raza, con su familia, ellas se van a tener que casar con egipcios porque no va a haber hombres que se puedan casar con ellas. Entonces era su manera de poder exterminar o tratar de exterminar a los israelitas y de hacer que fueran muchos menos, que ya no se reproducieran tanto, o que al las niñas casarse con egipcios se convirtieran en parte del pueblo egipcio. Entonces, ¿dónde es donde cambian las cosas? Esclavizan al pueblo de Israel y entonces sí, como muchos de nosotros, voltean a ver a Dios otra vez y le dicen, Dios, o sea, clamaron a Dios y dijeron, ayúdanos porque esto está horrible y necesitamos salir de aquí. Entonces, cuando el pueblo de Dios clama a Él y le pide misericordia porque ya eran esclavos, que no habían sido esclavos antes, entonces Dios los voltea a ver, los reconoce como su pueblo, los reconoce como sus hijos y dice, ok, vamos a iniciar el proceso para poderlos liberar, porque esto llevaba un proceso y ahí es donde entra Moisés. Entonces, Éxodo comprende la estancia en Egipto, el camino hasta cruzar el Mar Rojo, y Levítico, como ya mencionábamos, es este manual de instrucciones desde el monte Sinaí, donde sucede el tema del becerro de oro. Dios les da las tablas de los 10 mandamientos, Moisés las rompe, se las vuelve a dar. O sea, pasa todo esto, después viene Números, que es cuando ellos empiezan a perder propósito y dan vueltas y vueltas en el desierto. Dios ya no les permite entrar inmediatamente a la tierra prometida y los manda al desierto a dar vueltas. Y por último llega Deuteronomio, que es justo antes de cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida, que es donde va a cambiar ya la situación de esta familia que eran los israelitas y se van a empezar a convertir en una nación, porque ya van a tener territorio, ya van a tener una cultura, porque ya van a tener historia, ya va a haber una guerra de conquista, etcétera, y van a empezar a crear esta nación, se va a establecer un gobierno. Ahora, por último, ¿cómo se movió el Espíritu Santo en el Pentateuco? Porque muchas veces creemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba, y no estaba como está hoy. No estaba como Jesús nos lo dejó hoy, como un consolador, para que estuviera todo el tiempo con nosotros, para que fuera nuestro amigo, para que pudiéramos hablar con él. Pero sí estaba con el pueblo cuando todo esto pasaba. El Espíritu Santo ya se empezaba a mover desde Génesis y lo hemos visto. Y Dios empieza a hacer estos llamados, la liberación del pueblo, y se empieza a revelar Dios al pueblo. Se revela a Moisés. Todo esto
el Espíritu Santo ya estaba en medio de ellos. ¿Y cómo sabemos? Porque en Isaías 63:11, ya que él se empieza a preguntar, ¿dónde estaba tal que puso su Santo Espíritu en medio de su pueblo? Ojo, estaba su Santo Espíritu en medio de su pueblo. ¿Dónde está el que los guió por la diestra de Moisés? ¿Dónde? O sea, y empieza a hacer varias preguntas y dice, el Espíritu del Señor fue su pastor y los guió como el ganado cuando baja a las cañadas. Así, Señor, guiaste a tu pueblo y te ganaste la fama y la gloria. O sea, él los pastoreó y estuvo en medio de ellos, aún en el desierto. Y esta palabra nos lo confirma más adelante en Isaías. Entonces, básicamente de eso es lo que vamos a hablar en Pentateuco 2. Y pues a mí me pareció súper interesante porque aprendí un montón de cosas que creo que muchas veces no se hablan o no se piensan o no sé. O sea, son cosas que son importantes que conozcamos como cristianos para entender, o sea, de dónde venimos y cómo fue que pasaron las cosas y ahora sí, de qué más, ¿no? Y hacia dónde vamos. Y es todo. Muchas gracias, muchas bendiciones. Nos vemos pronto.